Parecía una abuelita amable, pero bajo su jardín, la policía halló 7 cuerpos. Cocinaba para sus inquilinos y luego los enterraba. Esta es la perturbadora historia de Dorotea Puente. Mayo de 1988, un hedor insoportable comienza a colarse por un vecindario de Sacramento, California. Los vecinos molestos se quejaban del olor que emanaba una pensión administrada por una anciana llamada Dorotea Puente, quien alquilaba habitaciones a ancianos y personas enfermas. Dorotea siempre tenía una excusa. A veces decía que eran restos de pescado que había usado como fertilizante o simplemente culpaba a las cañerías. Pero todo eso solo era una fachada. Luego de que una trabajadora social notara la desaparición de un inquilino con esquizofrenia, a quien ella visitaba con frecuencia, y recibiera evasivas por parte de Dorotea, las sospechas crecieron. Dorotea le dijo que había ido con unos familiares, pero algo no cuadraba. Junto con la inquietud de otros inquilinos por la desaparición de varios ancianos en la pensión, la trabajadora social dio aviso a la policía y días más tarde los oficiales acudieron al lugar. Lo que encontraron fue algo espantoso, aterrador. Una escena que jamás olvidarían. La responsable, una mujer de 59 años, Dorotea Puente. Dorotea nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Su padre, un hombre estricto y alcohólico, murió en 1937 a causa de la tuberculosis. Dorotea apenas tenía 8 años y un año después, su madre sufrió un accidente de motocicleta y murió. Quedó huérfana y fue enviada a un orfanato, donde según relatos posteriores, fue abusada en múltiples ocasiones. Tiempo después, unos parientes de Fresno la recogieron, pero su comportamiento ya mostraba señales inquietantes. Dorotea era una mentirosa patológica. Inventaba historias y manipulaba con tal de conseguir lo que quisiera, sobre todo dinero. En 1945, con tan solo 16 años, se casó con un soldado llamado Fred McFall. Tuvieron 3 hijos. Una niña en 1946 que envió con unos familiares porque no estaba lista para ser madre. Una segunda hija en 1948 a quien dio una adopción al nacer y un tercer embarazo que no llegó a término. Fred descubrió las constantes mentiras de Dorotea y terminó abandonándola en ese mismo año. Pero a sus vecinos, ella les decía que él había muerto de un paro cardíaco. Para ella, era más humillante admitir que la había dejado. Sin trabajo y con urgencia económica, empezó a falsificar cheques. Fue arrestada y condenada a 1 año de prisión. Cumplió solo algunos meses antes de quedar en libertad condicional. Poco tiempo después quedó embarazada de un hombre a quien apenas conocía. Tuvo una hija y la dejó en un orfanato. En 1952 se casó con Axel Johansson, un sueco, con quien tuvo una relación conflictiva y destructiva. Durante los años 60 fue arrestada por administrar un burdel y pasó 90 días en la cárcel de Sacramento. Al salir consiguió trabajo como auxiliar de enfermería y cuidadora de ancianos y personas con discapacidad. Pero pronto comenzó a cometer fraudes. Gestionaba pensiones de una forma fraudulenta. Después de 14 años se divorció de Axel y en 1966 se volvió a casar, esta vez con Robert Puente, un hombre 19 años menor que ella. La relación solo duró 2 años, pero Dorotea conservó el apellido Puente por el resto de su vida.
Ya en Sacramento, Dorotea tomó el control de una casa de 3 pisos con 16 habitaciones en la calle F número 2100. El lugar se convirtió en un hogar para personas sin techo, ancianos y marginados. En 1977 se volvió a casar con Pedro Montalvo, un hombre alcohólico y violento, quien la maltrataba física y mentalmente. Pero tras unos meses, Dorotea no aguantó y le pidió el divorcio. En la casa que administraba, Dorotea comenzó a falsificar las firmas de sus inquilinos. Así, cada mes se quedaba con sus cheques de pensión sin que nadie sospechara. Fue tal el volumen de fraude que eventualmente las autoridades acusaron a Dorotea de 34 cargos. Aunque fue condenada, al final se le concedió la libertad condicional, pero esa medida no la detuvo. Dorotea volvió a las andadas sin perder tiempo. Retomó su rutina de siempre: recibir a personas vulnerables, quedarse con sus documentos y continuar firmando y cobrando sus beneficios. Con las habitaciones llenas y cada vez más trabajo por hacer, decidió buscar ayuda. Se asoció con una amiga llamada Ruth Monroy, quien además tenía una conexión muy personal con ella. Su esposo, enfermo terminal, ya vivía como inquilino en la pensión. En abril de 1982, Ruth se mudó oficialmente al edificio, al apartamento más alto que compartía con Dorotea. Parecía una buena idea hasta que, apenas 17 días después, Ruth murió. La causa: una sobredosis de codeína y paracetamol. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Dorotea les dijo que su amiga estaba muy deprimida. Aseguró que probablemente había tomado las pastillas por la tristeza de ver a su marido al borde de la muerte. La versión sonaba creíble y la autopsia parecía confirmarlo. Los niveles de medicamentos eran altos, pero no se encontraron signos evidentes de violencia. Las autoridades aceptaron la historia y no se investigaron más. Lo que nadie sabía era que Dorotea le había puesto una sobredosis en la bebida, una muerte silenciosa y sin rastros. Esto le abrió camino para seguir operando con total libertad. El 19 de agosto de 1986, una mujer de 76 años llamada Betty Palmer se mudó a la pensión de Dorotea. Era una anciana tranquila, con problemas de salud, que buscaba un lugar donde pasar sus últimos años. Pero un día fue a una cita médica y nunca regresó. Pasaron las semanas y aunque nadie volvió a ver a Betty, Dorotea ya tenía algo en su poder: una tarjeta de identificación a nombre de Betty Palmer, pero con la foto de ella misma. Con ese documento falsificado comenzó a cobrar la pensión de la anciana sin levantar sospechas. En febrero del año siguiente, otra inquilina llegó a su casa. Se trataba de Leona Carpenter, de 78 años, recién dada de alta de un hospital. Dorotea la acomodó en el sofá como medida temporal, ya que la casa estaba completamente llena de ancianos. Pero 2 semanas después, Leona desapareció. Nadie supo qué le ocurrió. Para julio de 1987, un nuevo huésped, James Caldo, de 62 años, se unió al lugar. Venía saliendo de una operación para extirpar un tumor cerebral y se encontraba en recuperación. Lo último que le dijo a las enfermeras fue que se mudaría a una pensión en dirección calle F 2100. Jamás se volvió a saber de él. En octubre de ese mismo año, otra víctima, Vera Martin, de 72 años, llegó a la pensión y también desapareció sin dejar rastro. Pero el caso que comenzaría a despertar sospechas fue el de Álvaro Montoya, un hombre de 51 años con esquizofrenia, conocido cariñosamente por los vecinos como el Jefe. Ingresó a vivir con Dorotea en febrero de 1988 y por un tiempo fue uno de los rostros más visibles de la pensión. Ayudaba en tareas del hogar a cambio de comida y alojamiento. Incluso se le vio durante semanas cavando en el sótano, que retiraba escombros en una carretilla, y luego construyó una pequeña bodega en el patio trasero y la cubrió con una gruesa capa de hormigón.
y entonces, como los demás, Bert desapareció. Cuando los otros inquilinos preguntaron por él, Dorotea les dijo que había viajado a México para visitar a su familia, pero los vecinos no le creyeron. Ellos sabían que Bert era un hombre solitario, sin vínculos cercanos, y ahora simplemente no estaba. Los vecinos pronto comenzaron a oler un hedor insoportable proveniente de la pensión. Una plaga de moscas invadió los alrededores y cuando se le confrontaba, Dorotea siempre tenía una excusa. Decía que había puesto como fertilizante pescado podrido o quizás que había problemas con las cañerías. Incluso se hicieron reportes. Inspectores acudieron al lugar, pero no encontraron nada evidente. El caso fue cerrado por faltas de pruebas. Pero todo cambió el 7 de noviembre de 1988. Una trabajadora social decidió denunciar formalmente la desaparición de Bert Montoya. Esa sería la gota que derramaría el vaso y el principio del fin para Dorotea Puente. 4 días después, la policía llegó a la pensión para interrogar a Dorotea sobre la desaparición de Álvaro Montoya, el hombre esquizofrénico que había sido reportado por los servicios sociales. Cuando los oficiales pidieron ingresar a la casa, ella no puso resistencia. Todo parecía normal, pero al llegar al patio trasero, algo les llamó la atención. La tierra parecía removida recientemente. No dijeron nada en ese momento y se marcharon. Pero minutos después llegaron con palas. Comenzaron a cavar y de la tierra empezaron a salir pequeños trozos de tela. Uno de los oficiales golpeó lo que pensó que era una raíz de un árbol, pero al no romperse decidió tirar de ella y entonces lo vio. No era una raíz, era un hueso. Se podía ver claramente la articulación y cuando el oficial levantó el hallazgo, Dorotea gritó y se golpeó la cara, fingiendo sorpresa y horror. Los oficiales detuvieron la excavación y decidieron regresar el día siguiente con un equipo especializado. A la mañana siguiente, personal del forense junto con un grupo del condado equipado con maquinaria pesada llegó a la propiedad. El primer cuerpo recuperado fue el mismo hallado el día anterior. Una mujer pequeña con cabello gris en estado avanzado de descomposición era Leona Carpenter. Se le notificó inmediatamente al juez y este ordenó continuar con las excavaciones. Mientras se perforaba una losa de concreto, Dorotea se acercó a uno de los oficiales y le preguntó si estaba detenida. Como la respuesta fue negativa, le pidió permiso para ir a tomar una taza de café al Hotel Clairon, a unas cuadras de distancia, y el detective se lo permitió, pero poco después, debajo de la losa de concreto se hallaron 3 cuerpos más. Días después, otros 2 fueron encontrados en el patio lateral. Para el 14 de noviembre ya se habían encontrado 7 cuerpos enterrados en la pensión. Entre los restos gravemente deteriorados se encontraron los de Álvaro Bert Montoya, James Gallup, Vera Martin y Betty Palmer, cuyo cadáver fue hallado sin cabeza, manos ni la parte inferior de las piernas. Sus restos estaban separados dentro de un camisón blanco debajo de una estatua de San Francisco de Asís en la parte delantera de la casa. También se identificaron los restos de Dorothy Miller, una mujer alcohólica de 64 años, encontrada con los brazos pegados al pecho usando cinta adhesiva y de quien se pensaba que simplemente se había marchado. Su asistente social la había visto por última vez sentada en el porche fumando un cigarrillo, y el 7º cuerpo era el de Benjamin Fink, de 55 años, también alcohólico, visto por última vez en abril de 1988. Los análisis post-mortem revelaron una alta concentración de flurazepam en todos los cadáveres. Mientras tanto, Dorotea no había ido por un café. Desde el hotel pidió un taxi que la llevó a un bar al otro lado de la ciudad, hasta Stockton, donde abordó un autobús rumbo a Los Ángeles y desapareció. Los investigadores, ya conscientes del horror que ocultaba su pensión, lamentaban haberla dejado ir. Se activó una búsqueda a nivel estatal con la ayuda del FBI. Se revisaron aeropuertos, estaciones de tren y de autobuses. Incluso se descubrió que había dejado un rastro falso reservando un vuelo que nunca abordó. Días después, Charles Wilk, un hombre de 59 años, estaba en un bar del centro de Los Ángeles cuando una mujer elegante
vestida con un abrigo rojo, se sentó a su lado. Se presentó como Donna Johansson de Sacramento. Afirmó que había enviudado recientemente, que había perdido sus maletas por culpa de un taxista y que tenía los tacones rotos. Esa noche, tras cenar juntos, Wills regresó a casa, encendió la televisión y la vio. La mujer con la que había pasado el día era buscada por múltiples asesinatos. De inmediato llamó a las autoridades, quienes minutos después se dirigieron al Hotel Royal Vikings alrededor de las 10:20 y Dorothea abrió la puerta y en cuestión de horas fue ingresada a prisión sin derecho a fianza por el asesinato de Álvaro Montoya. El proceso de identificación de las víctimas y recolección de pruebas fue largo y agotador. Finalmente, el 25 de abril de 1990, Dorothea Puente fue formalmente acusada de 9 cargos de asesinato. Su juicio comenzó el 9 de febrero de 1993 y se extendió por meses. Se presentaron más de 3.500 páginas de pruebas y testificaron 153 personas. El 26 de agosto de ese mismo año, el jurado emitió su veredicto. Culpable por asesinato de Leona Carpenter, Dorothy Miller y Benjamin Fink. Para los otros 6 cargos, el juicio fue declarado nulo. El 10 de diciembre de 1993, Dorothea Puente fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar el veredicto, simplemente sonrió. Nunca admitió haber matado a nadie. Murió en prisión en 2011 a los 82 años por causas naturales. Hasta el final, insistió en su inocencia. Su casa, ubicada en la calle F, fue adoptada por la prensa como la Casa de la Muerte. Hoy en día se ha convertido en una atracción turística para los curiosos que quieren conocer de cerca el hogar de una de las asesinas seriales más inquietantes de Estados Unidos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te impactó esa historia, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a Fatalia. Subo contenido al menos cada semana, así que activa la campanita para no perderte nada. Y recuerda, las historias más perturbadoras son las que realmente pasaron.